Ya, chiquillos, medidas de control. La medida de control es un proceso que uno genera una vez que ha hecho una evaluación de riesgos, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos una secuencia básica que parte de mi peligro, de la cual nacen o se desprenden los riesgos cuando un trabajador interactúa con distintas formas o distintas vías con el peligro, ¿ya? Y la medida de control que se genera desde una perspectiva primaria, que es la evaluación de riesgos, ¿ya? O sea, yo evalúo mis riesgos para determinar las medidas de control, pero también cuando reviso los distintos cuerpos legales que a mí me aplican, ahí también voy a tener que ver cuál o cuáles medidas de control aplicar. O sea, la medida de control tiene también esos dos conceptos, de que yo lo aplico producto de una evaluación de riesgo y también la aplico producto de una obligación legal, para empezar a tomarlo en cuenta. Y luego la consecuencia que va a depender de cómo está implementada la medida de control en primera instancia y segunda instancia cómo esta funcionó. ¿Ya? O sea, tenemos que tener esas claridades a veces. ¿Ya? Uno quizás puede darse cuenta que propuso una medida de control, pero quizás la medida de control no fue la necesaria o la suficiente para poder cubrir él o los riesgos. ¿Ya? Ahora, cuando uno ve esta secuencia, como la que estamos viendo acá de peligro, riesgo, medida de control y consecuencia, lo que es la medida de control en la práctica siempre va a estar entre el peligro y el riesgo, desde el punto de vista laboral. Recuerden que la medida de control es como el elemento o la estructura que me permite minimizar el contacto de la persona con el peligro. Y recuerden que el riesgo viene dado como ese camino o esa forma de interacción. Ojo, desde el punto de vista laboral, la medida de control siempre está entre el peligro y el riesgo. Pero cuando queremos verlo desde un punto de vista de concepto o un marco conceptual, la medida de control siempre va a definir o va a depender del riesgo, o más que nada de su evaluación. Ahora, las medidas de control son todas las medidas adoptadas en función del riesgo para su efectivo control, las cuales pueden ser tipo duras, que son barreras, protecciones, etcétera, o de tipo blandas, que podrían ser procedimientos instructivos, inspecciones, entre otros. Ahora, la diferencia entre las barreras duras y las barreras blandas es lo tangible. O sea, si por ejemplo tengo un compresor y tengo una correa móvil, lo que en ese aspecto puedo tener yo es una rejilla sobre esa correa. ¿Para qué? Para que la mano no interactúe con la correa y existe un riesgo, o en el fondo no se pueda manifestar un riesgo de atrapamiento. Es una barrera dura. Otro ejemplo de barrera dura también puede ser una barrera o una jaula anti-hendidura. Anti igual que está mal dicho, es anti-hendidura. El vehículo se va a volcar igual, pero va a permitir que esa deformidad que va a tener la carrocería no afecte tanto a la persona en mayor grado. Ahora, uno siempre empieza después a ver, a hacer una pregunta capciosa, y es, ¿un cono o una cinta de peligro a qué corresponde? ¿A una barrera de tipo dura o de tipo blanda? Blanda. Blanda, ¿no es cierto? Ya. Y resulta de que la famosa señalética, por ejemplo, como una advertencia de peligro, una cinta, incluso un cono, en la práctica son medidas de tipo administrativas, en las cuales tú vas administrando el riesgo o vas advirtiendo un riesgo. Y bajo ese punto de vista, ese tipo de barreras siempre se van a considerar las barreras administrativas de tipo blandas. El elemento de protección personal, el EPP, ya sea un respirador, sea un casco u otro elemento. ¿Cómo lo consideramos nosotros? ¿Una barrera de tipo dura o de tipo blanda? Chiquillos. ¿Blanda? Blanda, ¿ya? La única barrera que nosotros vamos a considerar de tipo dura son en la práctica y cuando su diseño y sus características lo permitan, una barrera de ingeniería, ¿ya? Y siempre y cuando esas barreras permiten que no haya interacción de la persona con el peligro. Eso es lo único que uno va a considerar tipo barrera dura. Ahora, ejemplos, procedimientos, exámenes médicos, cursos de manejo, instructivos, revisión de equipos, mantenciones, parachoques, cinturón de seguridad, listas de verificación de los equipos, entre otros elementos. O sea, cuando uno empieza a ver las medidas de control, de una forma u otra, van a estar siempre enmarcadas en dos artículos en primera instancia. El artículo 21 que te sumo 40, en el cual deben existir los métodos correctos de trabajo, primero, y segundo, el artículo 22 también, que obliga a que el empleador mantenga en perfecto estado de funcionamiento los equipos.
Por lo tanto, cuando yo le aplico un checklist a un equipo, eso también viene a ser una medida de control, pero con el objetivo de verificar o revisar si realmente el equipo está en condiciones de funcionamiento, para poder también tomarlo de esa perspectiva. Ahora, ¿qué es también otra definición de medidas de control? ¿Qué es o qué son las medidas de control? Son todas las medidas adoptadas a través de la toma de decisiones. O sea, el que nosotros tomemos una decisión de implementar una u otra medida de control pasa porque tengamos que establecer el por qué lo vamos a hacer. Ya, de aquí nos vamos a volver a dos artículos que, aunque parezca majadero, es igual tenerlos en mente. Artículo 3594 y artículo 184 del Código del Trabajo. Y también puede ser el artículo 37 de 594, el que obliga a suprimir ciertas condiciones de riesgo. Cuando yo tengo esos tres artículos, ya tengo el peso o la base legal para decidir y en el fondo justificar el por qué debo también tomar esta medida de control y no otra. Si el accidente tiene una consecuencia de ser fatal o grave, también es una decisión el tener que tratar medidas de control en específico. Y el otro elemento también muy importante es la característica que tenga mi peligro o cuáles son sus cualidades o atributos, ¿ya? Y también la evaluación de riesgos. Son como varios elementos a considerar para tomar la decisión. Ahora, la decisión en el fondo, chiquillos, ¿tienen alguien más problema con el audio? No. ¿No? Entonces, por favor, señorita, puede revisar su conexión porque recién estamos hablando y no hay problema, ¿ya? Vean el panel de control en lo que es dispositivo de audio, ¿ya? Puede ver el volumen de su computador y si en el teléfono, vean qué pasa con los audífonos. Ahora, cuando uno empieza a ver el concepto de la medida de control, estas siempre vienen apuntados a dos elementos, a tratar o reducir, ¿ya? Cuando uno empieza a ver ese concepto, nace también de algo que nosotros vimos el semestre pasado, que son las famosas 4T. ¿Alguien se acuerda, chiquillos, de ellos? Tolerar, tratar, transferir ¿Ya? y... Terminar, tratar, tolerar, transferir, ¿no es cierto? Sí. Ya. Pero eso llegaba hasta un punto, ¿no es cierto? Que uno no podía como poder trabajar con todas las... que en el fondo nuestra misma normativa o nuestras mismas características no nos permiten poder trabajar con todas las T. ¿No es cierto? Ya. Sí. Sí, por ejemplo, para terminar un riesgo o terminar un riesgo, ¿qué es lo que yo debo hacer? Es terminar con mi peligro, que no haya interacción, que la interacción sea cero. Y eso no es viable, porque si yo elimino mi peligro no voy a poder trabajar. Y de ahí que nazca la prevención de riesgo, porque el riesgo es lo que yo puedo tratar. Y lo trato con las distintas medidas de control. Eso hay que entenderlo así. El transferir, yo puedo, por ejemplo, contratar a una empresa para que haga un trabajo, pero yo solamente estoy contratando la realización del trabajo. Lo que no estoy trasladándole a esa empresa es toda la responsabilidad en caso de accidente. Si yo tengo una empresa contratista y yo la contrato para que haga un trabajo, yo también soy responsable en los accidentes que ellos puedan tener. Y la ley me obliga también a verificar sus condiciones de seguridad. Por lo tanto, yo no puedo terminar los riesgos, porque para terminar el riesgo no tengo que estar haciendo nada. No puedo transferir toda la responsabilidad porque aun cuando yo contrate a alguien para que haga un trabajo, sigo manteniendo o teniendo una responsabilidad civil y penal. Por lo tanto, ¿qué me queda a mí? Tratar y tolerar. Ahora, cuando yo trato un riesgo, le aplico todas las medidas de control. Pero aun cuando tú le aplicas un control a algo, ¿puede ocurrir un accidente? Sí. Sí. Y esa posibilidad que ocurra un accidente es lo que tú estás tolerando. En el fondo, nosotros tratamos los riesgos para tolerar lo menos posible. ¿Ya? Por eso hay que entenderlo así. Ahora, tratar los riesgos y reducir también, tratar y reducir los riesgos. En el fondo, reducir la probabilidad de que algo pueda ocurrir. ¿Ya? Recuerden que el riesgo, como vamos a empezar un poquito más abajo, tiene esa componente dual, la probabilidad y la consecuencia. Las medidas de control permiten o radican en que permiten gestionar los riesgos desde todas las perspectivas.
¿Se acuerdan cuando ayer estábamos viendo en taller ese simple ejemplo de subir un auto para poder revisar y repararlo? Que nosotros vimos que no existía un riesgo, que existían varios riesgos de ese puro peligro. Y como son riesgos distintos, en el fondo uno piensa, el trabajador va a interactuar con ese peligro no mediante un riesgo, sino mediante varios riesgos. O sea, tenemos distintas formas o vías de interacción. Por lo tanto, como son varios riesgos, vamos a trabajarlo desde todas las perspectivas posibles, ¿ya? O sea, una cosa es el procedimiento de trabajo, una cosa es capacitar al trabajador, otra cosa es realizar un examen médico, ¿ya? Para empezar a tomar esos elementos. Cuando nosotros empezamos también a ver las medidas de control, hay que tener como varias como nociones o varias ideas, ¿ya? Y no son como ideas preconcebidas, ¿ya? Aunque en ciertos puntos llegan a ser así. Cuando uno ve esta jerarquía de controles, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, es un poco distinto a lo que es el caso chileno, que nosotros partimos con ingeniería, con administración y con elementos de protección personal, ¿ya? Y esta medida de control, o esta jerarquía de controles, es la que se trabaja también de manera muy importante con los famosos protocolos MinSal. Cuando uno empieza a ver esta jerarquía de controles, dice que primero hay que eliminar, sustituir y recién control de ingeniería. Y esto quizás es un poco distinto de lo que nosotros hemos visto, ¿ya? Va a tener dos variaciones. Variación 1 es que cuando uno aplica una jerarquía de control, lo primero que uno tiene que hacer es ver si se puede eliminar el peligro. Y si el peligro no se puede eliminar, hay que reemplazarlo o sustituirlo o hacer algún cambio en el proceso. Y eso ya vamos a empezarlo a trabajar, el concepto de proceso, vamos a empezar a trabajarlo ya a partir de la próxima semana. Pero como estos dos elementos son un poco, o muchas veces son más complejos de poder realizar, ¿qué hacemos nosotros? Partimos nuestra base con las medidas de ingeniería, ¿ya? Eso es una orientación. Y la segunda orientación, cuando uno ve o revisa los repertorios o las medidas de control que tienen los mismos protocolos MinSal, en la medida de ingeniería, ¿ya? Te mezcla a veces o también te da la opción de poder hacer eliminación o sustitución, ¿ya? Por eso que de una forma u otra nosotros partimos desde acá, ¿ya? No partimos desde esta parte específica. Ahora, la situación actual, ¿qué nos dice? Que la base de las medidas de control que uno aplican, o que se aplican siempre, es el famoso elemento de protección personal, el famoso EPP. Rodrigo, dígame. Profe, disculpe, ¿cómo podría ser un ejemplo de eliminación y sustitución? Para entenderlo un poco. Ya mira, por ejemplo, eliminar, a ver. Por ejemplo, tenemos que nosotros hacer derribar un muro, ¿ya? Pero quizás para eso tenemos que tener un cango, maquinaria pesada, y eso implica mucha gente, equipo mecánico, una cantidad importante de riesgo. Y lo otro que uno puede hacer, por ejemplo, es hacer perforaciones y colocar carga explosiva. ¿Ya? En el fondo tú tienes dos opciones para poder eliminar un peligro y en el fondo tú colocas otro que sea el menos complejo de poder realizar. ¿Ya? Ese es un caso de eliminación. Mira, eliminar completamente el peligro es muy poco probable, ¿ya? Por eso es que siempre casi no se utiliza. Lo que sí, por ejemplo, la sustitución. Me explico. Tengo que tener un proceso en el cual necesito energía generada por un motor para mover una polea. Y los motores convencionales a combustión genera gas, ruido y calor, ¿no es cierto? Sí. Yo lo puedo, por ejemplo, cambiar por un motor eléctrico. Sí. ¿Sí? No genero el mínimo de ruido, genero bajo calor y no estoy generando tampoco emisiones ni vibraciones. En el fondo estoy reemplazando 3-4 riesgos por 1 o 2 riesgos. En realidad por 2. Técnicamente un riesgo de incendio y un riesgo de contacto con energía eléctrica. ¿Ya? En el fondo uno analiza la cualidad de ese peligro y uno ve y uno piensa, ¿por qué lo puedo cambiar para seguir teniendo el mismo resultado? ¿Ya? Pero no con esa cantidad de riesgos. Y ese ejemplo de medida de control se trabaja muchas veces en el protocolo Prexur por ruido.
para poder tomarlo también en cuenta. No sé, Rodrigo, si eso respondió a su Sí, consulta. sí, profe, sí, ahí queda claro, gracias. Ya, muchas gracias. Entonces, cuando empezamos a ver la situación actual, ¿ya? La situación deseada es esta, en la cual nosotros, el EPP, sea una base muy pequeñita, muy chiquitita, y nosotros empecemos a trabajar más lo que está acá. Eliminar es más complejo, sustituir quizás pueda ya tener una flexibilidad. El control de ingeniería también puede tener cierta flexibilidad, pero los dos de acá, lo ideal es trabajarlos menos. Ahora, lo que es señalización, advertencias y controles administrativos, tampoco podemos eliminarlo en un 100%, porque nosotros tenemos que también tener ciertos elementos que pertenecen a esta categoría, pero que me dan cumplimiento a las distintas normas legales, ¿ya? Y siempre nosotros tenemos que tener bien claro, para hacer prevención, las leyes que tenemos que cumplir y la evaluación de riesgo. Esos dos elementos principales son la base para yo poder hacer distintos trabajos. Ahora, ¿por qué en este caso actual, y esto es lo que más se ve, ya el EPP está en la base? Por dos motivos. Tania, dígame usted. No, porque él, que es directo con el trabajador, ¿Ya? protección, Y aparte es más barato, Por los recursos, claro. claro. pero hay un truco con eso, es barato en el corto plazo, pero en el largo plazo empieza a tener un valor más alto, ¿ya? Un ejemplo, un respirador con filtros. Cuando uno empieza a pensar en eso, uno dice, el respirador vale más o menos 10.000 pesos, hay que cambiarlo cada 6 meses, y si la concentración de gases y polvo es muy alta, el filtro dura menos. Y un filtro estándar puede estar costando desde los 10.000 pesos hacia arriba. Y quizás en 6 meses puede estar gastando fácilmente unos 20.000, 120.000 más o menos, unos 130.000 pesos. Y quizás implementar un sistema de extracción de aire nos sale por más de 40.000 pesos y dura incluso el doble de tiempo. Entonces, el problema está de que muchas veces no está la visión de que tú haciendo una inversión puntual, ya, tú logras un efecto mayor y después en el tiempo gastas menos. ¿Ya? Por eso que muchas veces la prevención hay que tomarlo también desde una perspectiva de los costos y los gastos. ¿Alguien sabe, chiquillo, la diferencia entre esos dos conceptos? Entre costo y gasto. No. Ya. Costo y gasto, Profe, chiquillo. ¿Sí? Dígame. yo creo que los costos es la cotización y gasto es lo que, claro, lo que uno gasta, ¿no? No. No viene No. por ese lado. No. Ay, Mira, pero sí hay un tema con cotización. Hay un tema que puede tener un poquito de relación con aquello. Ya. Cuando tú llevas algo a costo, es que todo lo que tú gastas, todo lo que tú necesitas en dinero para poder comprar implementos, tú lo colocas y después cuando tú vendes un servicio, los agregas a lo que tú estás cobrando. ¿Ya? En el fondo tú llevas todo lo que necesita un tema de costo, porque después eso tú lo inviertes, pero a ti después se te devuelve como una ganancia. En cambio, el gasto, tú solamente colocas plata y no tienes una devolución de lo que tú estás gastando. El costo es una inversión que después se retribuye y el gasto es netamente perder dinero. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante tomar eso en cuenta? Por un motivo, porque tú no estás planificando. Y ese es un defecto de la prevención de riesgo, que muchas empresas toman la prevención como un concepto de gasto. Entonces ellos después se dan cuenta de que si hubiesen planificado mejor las cosas, hubiéramos invertido y lo que estamos gastando en prevención de riesgo lo hubiésemos colocado dentro de un ítem y lo hubiésemos cobrado a una empresa cuando nosotros prestamos el servicio. El otro punto importante es cuando uno tiene que estar pagando la cotización adicional diferenciada. Si yo invierto un poco, disminuyo los accidentes, disminuyo la cantidad de enfermedades, por lo tanto, esa inversión después se ve reflejada en la baja de la tasa. Por lo tanto, voy a estar pagando, quizás invirtiendo un poquito de plata, pero después lo que se me devuelve por lo que no estoy pagando extra va a tener una disminución bastante importante, ¿ya? Por eso yo siempre he dicho, si planificamos las actividades, vemos todos esos elementos, la prevención de riesgos se va a incluir dentro
de los costos de la empresa y no va a significar un gasto o una pérdida de dinero. ¿Ya? El EPP, chiquillo, claro, el EPP no es tan caro, ¿ya? Y también es de fácil acceso. O sea, las tiendas que venden EPP ahora, tú puedes comprar elementos de protección personal hasta por una aplicación y te llega a la casa en una cantidad de días. No era como antes, que antes tú tenías que ir directamente a una tienda. Ahora tenemos distintas formas de poder tener acceso a aquellos. Ahora, el EPP, claro, el EPP nunca lo vamos a eliminar. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos un riesgo residual? Ya. Si vamos al 594, artículo 37, yo estoy obligado a tomar todas las medidas de control cuando tengo una medición de un agente químico físico sobrepasado. Y si yo aplico control y aún así no logro producir el efecto deseado, estoy obligado a utilizar el elemento de protección personal, el EPP. Ya, o sea, también se entiende bajo ese punto de vista. En trabajo en altura, por ejemplo, uno trabaja también con los famosos arneses. Arnés, una cola, un estrobo, eso vamos a ver en su momento, para que vean cómo se revisa la diferencia y todo eso. Y claro, en ese aspecto, eso tiene que utilizarse, ¿ya? Porque la misma ley te lo sugiere. Y de hecho hay normas chilenas con respecto a aquello, ¿ya? Ahora, esta situación, ojalá fuese más equilibrada, ¿ya? Pero esto también va siempre amarrado del tema dinero, el tema plata, ¿ya? Porque, o sea, no, yo insisto, no todo está como orientado a ese evento. Ahora, acá tenemos también otra concepción de lo que estamos viendo recién, en los cuales tengo la fuente en medio del receptor, que esta es la secuencia que hemos trabajado mucho en ingeniería industrial, y en el cual yo tengo el peligro que se origina en la fuente en el medio del receptor, ¿ya? Y tengo las medidas de control que van a ser menos efectivos y más efectivos. O sea, me habla que es más efectivo trabajar en la fuente que en el receptor, ¿ya? Y que también a medida que yo voy cambiando los tipos de medidas de control, van a también a ser más efectivos. Ahora, no hay que olvidar algo. Quizás la ley nos obliga a poder trabajar, en el caso chileno, medidas de ingeniería completamente. Y también nos obliga que si estas no funcionan, trabajar con esto. Pero la ley, independiente que estas funcionen, la ley me prohíbe poder trabajar con las tres en paralelo. No. No. ¿Ya? Y no lo va a hacer porque estamos trabajando amparados bajo el artículo 184 del Código del Trabajo, ¿ya? Para poder tener mano también de esa perspectiva. Bueno, las medidas de ingeniería son las que se emplean para trabajar el riesgo directo en la fuente y así evitar que el trabajador se exponga de manera directa al mismo riesgo, como lo son los sistemas de captación de polvo y gases en las fuentes, sistemas para amortiguar vibraciones, protección en correas, entre otros. Las medidas administrativas son las tendientes a aplicar medidas para administrar los riesgos, ¿ya? Como limitar el tiempo de exposición, sistemas de turno, programa de capacitación, realización de exámenes médicos, procedimientos instructivos, entre otros. Recuerden, chiquillos, que la parte administrativa siempre la vamos a ver desde una perspectiva documental, que en el fondo es todo lo que es el respaldo en documentos de todo lo que son las actividades de prevención de riesgo, y lo otro también importante es las que yo voy colocando como elementos en el ambiente de trabajo, como las distintas señaléticas, los conos, por ejemplo, las barreras, entre otros elementos, ¿ya? Para poder también tomarlo de esa perspectiva. Las barreras, me refiero a estas barreras provisorias, estas que son como de plástico, ¿ya? El elemento de protección personal, el EPP, uno siempre la considera como una barrera blanda, ¿ya? Y el cono también se considera como una barrera blanda, porque independiente de que esté ahí, basta que una persona retire los conos o, por ejemplo, saque una cinta de advertencia y eso ya no está, ¿ya? Es por eso que se considera una medida de tipo blanda. Y cada vez las empresas la están tendiendo a eliminar, ¿ya? O sea, ahora en vez muchas veces de colocar un par de conos, lo que se hace es que las áreas se confinan o se cierran. Y eso también es un tema. O, por ejemplo, cuando yo quiero ingresar a un área, tengo que solicitar un permiso, ¿ya? Y eso también es un elemento que también se puede, de una forma u otra, colocar como o tomar como una medida de tipo administrativa. También tenemos los famosos elementos de protección personal, que son elementos que se colocan en el trabajador con el objetivo de poder minimizar las consecuencias o evitar un ingreso de un agente al cuerpo del trabajador. Se considera la última barrera a implementar, ya que se deben privilegiar el trabajo en la fuente de riesgo mediante una ingeniería. Sus acertamientos se evalúa qué medida de ingeniería implementar, ya que existe un riesgo de forma residual que no puede controlarse de manera directa, sino mediante esta vía.
O sea, mientras yo defino o decido qué medida de control debo aplicar, no puedo dejar al trabajador sin protección. Por lo tanto, en ese aspecto, ¿qué hace uno? Le aplica o le coloca una medida de control al trabajador, ¿ya? Hasta que uno ya implemente las medidas de control y verifique que estén funcionando y luego ya la retira quizás y pueda trabajar solamente con una medida de ingeniería, ¿ya? Ahora, hay elementos de protección personal que en la práctica nunca vamos a poder eliminar y nunca vamos a poder cambiar, por ejemplo, los guantes quizás, ¿ya? O también quizás el mismo trabajo no permite una medida de ingeniería y uno tenga que utilizar, por ejemplo, una gafa protectora, ¿ya? Y acá también viene un punto. Cuando uno a ustedes le explica de que uno debe tomar el peligro y analizar todas las componentes del GEMA, eso viene también para que uno pueda visualizar qué medida de control puede implementar. Por ejemplo, tengo un taladro. ¿Qué medida de control puedo yo utilizar con un taladro? De las tres, la ingeniería administrativa. ¿Ya? ¿Y qué tipo de ingeniería con un taladro? Em, El tiempo de uso. Pero eso es administrativo. Ujú. Ah, de ingeniería. ¿De ¿Como una ingeniería? protección? Algo, no sé. Verificar la toma corriente. ¿Ya? Pero eso también es un proceso administrativo, ¿no es cierto? Buscar un taladro que tenga, por ejemplo, menos bajo índice de ruido. ¿Ya? Pero eso también viene a ser un tema administrativo, porque tú en el fondo no estás buscando o colocándole una medida de control directamente a él. O sea, cuando uno tiene un taladro, lo que más uno puede hacer, por ejemplo, es tratar de trabajar con el cableado que quede a una altura tal sobre la cabeza y no a nivel de piso, por ejemplo, para que no pueda existir o minimizar un riesgo de caída. ¿Ya? Quizás otra medida de ingeniería también que se puede aplicar es trabajar con los famosos Arturitos. Los Arturitos chiquillos son unos dispositivos en el cual tú conectas, le dicen Arturito, como son unas cajitas cuadraditas, se parece mucho a ese, a ver, a ese personaje, bueno, no es, De para Star, algunos no de es Star Wars. personaje de Star Wars, ¿no es cierto? ¿Ya? Ujú. Aunque a mí me gusta más BB-8, pero eso tiene otra historia, ¿ya? Lo siento, chicos, lamentablemente soy fan de Star Wars, así que soy nerd para mis cosas, así que no lo voy a discutir. Entonces, chiquillos, bajo ese punto de vista, uno tiene que ponerse a pensar o decir claramente, ¿esta herramienta que yo estoy utilizando me permite aplicar una medida de ingeniería? Quizás no. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si tengo un taladro y estoy perforando un muro, dentro de las medidas de control que yo puedo pensar, oye, ¿y si coloco un sistema de extracción de aire? Muchos taladros o muchas, por ejemplo, lijadoras eléctricas, esas manuales orbitales, que también le dicen, vienen con un sistema en el cual uno le colecta una aspiradora y todo el polvo que genera lo va absorbiendo de manera inmediata. ¿Ya? Y eso también, chiquillo, es un tema. O sea, hay medidas de ingeniería que quizás no se pueden aplicar directamente en el peligro, pero sí en el ambiente circundante al peligro. ¿Ya? Por eso yo siempre le insisto, trabajemos, definamos bien, caractericemos bien y en función de esa característica, esta es la medida de control que yo puedo aplicar, ¿ya? O sea, el EPP se tiene que utilizar, sí, ¿ya? Cuando realmente yo me di cuenta que por las características no puedo aplicar una medida de control de ingeniería, ¿ya? O quizás la medida de control de ingeniería no está trabajando de manera adecuada, no está funcionando, no está cumpliendo su objetivo, o también puede ser mientras defino cuál o cuáles medidas de control yo debo aplicar, ¿ya? Y eso es pregunta de prueba. Observaciones. Siempre se deben privilegiar las medidas de ingeniería mientras se verifica qué medida a implementar. Se puede utilizar un EPP, sin embargo, si la medida de ingeniería no es suficiente, se puede trabajar con las tres medidas en conjunto, ¿ya? Para también tomarlo en cuenta. Ahora, ¿qué hacer una vez adoptada la medida? O en el fondo nosotros decimos, ¿sabe qué? Esta es la o las medidas de control que nosotros debemos trabajar. Ya, cuando llega a pasar ese evento, yo siempre he dicho, nosotros somos asesores. Por lo tanto, para llegar a ver, o ya cuando nosotros adoptamos la medida, esto se debe hacer en conjunto con el supervisor y con el trabajador, o los trabajadores.
O sea, si ustedes se van dando cuenta, los procedimientos de trabajo no lo hacemos solos, lo hacemos en conjunto con todas las personas. Las matrices de riesgo también lo hacemos en conjunto con todas las personas. Las medidas de control también tenemos que hacerlo en conjunto con todos, porque en la práctica van a haber medidas de control que uno las tiene que aplicar directamente el trabajador, hay medidas de control que las tiene que aplicar directamente el supervisor, y nosotros como expertos en prevención tenemos que verificar, por ejemplo, si se están implementando las medidas de control, y también capacitar, por ejemplo, en cómo se tienen que aplicar las medidas de control muchas veces. Nunca se olviden de que el mismo decreto supremo 594, cuando me habla del tema de los elementos de protección personal, habla de dos cosas bien importantes, o en realidad habla de tres cosas bien importantes. Primero, de que tú se los tienes que proporcionar al trabajador de manera gratuita. Segundo, tú debes capacitar al trabajador en el uso del elemento de protección personal, en el uso del EPP. O sea, le haces una capacitación teórica y después tú tomas un elemento de protección personal y enseñas cómo utilizarlo, cómo se utiliza, cómo se revisa, cómo se mantiene. Y eso es una capacitación teórica práctica. Y cuando tengo una capacitación, también debo hacer yo una evaluación al trabajador. O sea, con el simple elemento de protección personal vamos a tener de 3 a 4 actividades obligatorias para poder también tomar en cuenta. Ya, ahora, una vez que nosotros decidimos, en conjunto con el supervisor y con los trabajadores, cuáles serían las medidas de control a implementar, ya vamos a tener qué cosas hacer. Implementar las medidas, exigir que se estén cumpliendo, porque muchas veces uno lo implementa, pero no todos los consideran o no todos lo toman en cuenta los trabajadores. Y luego también hacer la evaluación o efectuar la evaluación periódica de su eficacia. Y eficacia en el fondo, ¿qué viene a ser? Una capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado, o como decimos nosotros trabajando, que la medida de control haga su pega, ¿ya? Que la medida de control funcione para lo que nosotros realmente necesitamos que funcione. Por eso, chiquillo, es importante tomarlo en cuenta a veces, ¿ya? Miren, cuando ocurre un accidente, ya independiente si el accidente es fatal o grave, el accidente que sea, uno muchas veces dice, ¿qué falló acá? ¿Estaba o no estaba la medida de control? Y si la medida de control estaba, ¿por qué falló? Ahora, cuando nosotros sabemos que también cuando ocurre un accidente, existe un accidente en específico que es el accidente trayecto. ¿Ya? Que un trabajador sufre desde la casa, habitación al trabajo, viceversa, y siempre y cuando el recorrido sea lo más lógico posible y no se haya salido del trayecto por un motivo o por un tema no de mero capricho. Ya, la excepción de ese tipo de accidente es cuando un papá o una mamá va a dejar o retirar a un hijo a un jardín infantil, sala cuna o un colegio. ¿Ya? Porque eso no responde a un capricho, sino que responde a una actividad habitual. Y la pregunta es, uno como experto en prevención de riesgo, ¿qué puede hacer para poder controlar ese tipo de accidentes? Ya. Resulta de que nosotros tenemos, por ley, estamos facultados a asesorar en el control de los riesgos. Pero resulta que un accidente de trayecto no es un accidente que castigue la estadística. En español, si tú sufres un accidente de trabajo, o sea, perdón, de trayecto, eso no te va a aumentar tu cantidad de accidentes. Por lo tanto, nosotros como expertos en prevención de riesgo, de una forma u otra, aunque eso no afecte nuestra estadística, sí va afectando de una manera indirecta, que quizá un trabajador que se accidente por trayecto no va a poder trabajar un par de días. Eso involucra después tener que tener gente, tener que capacitarla y habilitarla para poder trabajar. Y eso sí implica, si no está dentro de tu planificación, implica un gasto, no implica un costo. Y ahí te empieza a cambiar tu estructura de dinero en una empresa. Lo que sí nosotros podemos hacer, por ejemplo, es tomar o darle recomendación al trabajador de autocuidado a la hora de, por ejemplo, hacer los trayectos de la casa al trabajo. Que eso es una. Incluso, es más, lo que hacen muchas empresas, tienen convenios colectivos, por ejemplo, para el transporte del personal. ¿Ya? Entendiendo que quizás hay turnos de noche, o quizá donde los trabajadores tienen alguna condición específica que puede producir un deterioro en la salud del trabajador, ¿ya? De hecho, también hay como una norma, yo la he revisado en unos protocolos de salud o de estándar de salud, que cuando un trabajador ha estado en turno noche o un turno superior a 12 horas no debe conducir.
Y bajo ese punto de vista, para poder minimizar el riesgo que implica aquello, se coloca un transporte, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Profesor, Sí, dígame, Tania. o sea, entonces, previsionista, por la pregunta que hizo usted, porque yo no sabía la ¿Mm? respuesta, ¿Mm? asesorar solamente es lo único que puedo hacer. En ese caso, sí. Ah, ya, ya. Porque mira, pongamos un ejemplo bien sencillo. Ya, imaginémonos que yo ya estamos trabajando todo habitualmente, ¿ya? Y por ese motivo no puedo ir al trabajo en el auto, porque quizás lo mandé a mantención. Y resulta que yo voy a tomar el colectivo y me muerde un perro. Pregunta, ¿qué puede hacer el empleador o qué pudo haber hecho el empleador para evitar que el perro me mordiera? A ver, Nada. Nada. Tolerar. O sea, vaya a tener que despedir al hospital, quizás, que te pongan la vacuna antirrábica, o ver el tipo de lesión si tiene que tener una curación. Pero ¿cuál es el punto? Que ese tipo de accidente, en la práctica, es un hecho fortuito, que el empleador no tiene cómo controlarlo. Incluso es más, en un caso de un terremoto, tsunami, un sismo, eso en la práctica se considera fuerza mayor o extraña. Y cuando ustedes ven las excepciones de accidente del trabajo, te dice los que son de manera intencionada o hechas de manera intencional por el trabajador o los que sean por fuerza mayor o extraña. O sea, si ocurre, por ejemplo, un terremoto y te accidentas, eso en la práctica no se va a considerar accidente del trabajo. Pero ojo, ¿qué si obliga la ley, o en este caso de que Supremo 594, a que el empleador deba mantener las vías de evacuación expeditas, que se puedan abrir en el sentido de evacuación, entre otras cosas? O sea, también tenemos que tener claridad a veces en algunos elementos. Bueno, en la práctica, ¿es llegar a implementar una medida de control o hay que ver algo primero? De acá nos devolvemos a esto que está acá. O sea, tenemos la fuente, que en el fondo es mi peligro, el trabajador y la vía o la ruta de exposición. Y ustedes siempre tienen que entender de que todo esto, cuando yo tengo un peligro, toda esta sección de acá, de una forma u otra, va a corresponder a las formas de interacción o contacto o exposición del trabajador con el peligro. O sea, en esta sección de acá empiezan a trabajar o están también los famosos riesgos. ¿Ya? Por eso que uno tiene que ver después bien si uno puede eliminar o sustituir la fuente y si ese no es el caso, aplicar una medida de ingeniería en la fuente, ¿ya? También podemos colocar una barrera en la vía o la ruta de exposición, como por ejemplo el caso de ruido. Uno con ruido que hace muchas veces o lo aleja o coloca ciertos como unos especies de biombos, ¿ya? Para en el fondo ir captando el ruido y que a medida que empieza a pasar barreras, empieza a disminuir o bajar. Otro ejemplo es cuando tenemos una máquina o estamos haciendo trabajo de soldadura y colocan también unos biombos que lo hacen con unas planchas de zinc en algunas empresas para que las chispas no salgan proyectadas o salgan hacia otro lado, ¿ya? O sea, la fuente o lo que es las barreras, por ejemplo, de ingeniería, no solamente trabajan en la fuente, sino que también se pueden colocar en la vía o la ruta de exposición. Y otro caso también es si tengo, por ejemplo, una planta donde hay mucho ruido, y yo tengo que tener una persona vigilando aquello, puedo hacer una especie de garita, ¿ya? O una especie como de habitación en la cual tú también les puedes colocar ciertos paneles acústicos para eliminar o minimizar el ruido. Y eso también sigue siendo una medida de control, sí, ¿ya? Por eso que es importante muchas veces entender cómo es la estructura, cómo es esa jerarquía, pero también ver cuáles son los distintos casos de aplicación que podamos tener para ver cómo se puede aplicar, valga la redundancia. Pero eso que me lo da, chiquillos, netamente cuando yo hago o describo bien las cualidades del peligro o cuáles son los elementos, los factores de riesgo que se generan en mi trabajo, para poder tomarlo en cuenta. Profesor, Dígame, Rodrigo. le hago una consulta. No sé Sí. si usted vio hace unos meses atrás un video que circulaba por redes sociales de una constructora que estaba en Arica, Iquique, por allá, ¿Ya? que se produjo, bueno, consiste en resumen de que la persona encargada era el arquitecto, tenía una reunión con los trabajadores pedían que pudieran haber vasos plásticos disponibles para no compartir el mismo vaso en los dispensadores de agua. Y esta Ya. persona se negaba, y alguien lo grabó obviamente,
de manera como oculta, se negaba diciendo que era responsabilidad del trabajador llevar cada uno un vaso y No, que a él no le importaba y todo. Entonces, bueno, lo hicieron viral, al final llegó a redes sociales y después se produjo un lío judicial porque este arquitecto interpuso un recurso de protección diciendo que se había vulnerado su intimidad y bueno, se fue por otro lado. Pero el fondo es, ¿cuál sería el incumplimiento ahí? Es un tema de política de la empresa, porque es como tan básico comprar un vaso plástico y se negaba, le decía que no, como en el meollo del video, ¿me entiendes? mira, a ver, mira, vamos a verlo desde dos perspectivas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo... A ver, hay un punto. Yo no puedo comer en mi lugar de trabajo y tomar café, o tomar un té, o tomar agua, técnicamente. El empleador no me lo puede prohibir porque esos tres, el comer o beber algo es para satisfacer una necesidad personal, una Básico, necesidad básica. No tiene otra discusión. Lo que hacen muchas empresas sí tienen como unas mini cocinas, ¿ya? O tienen un lugar habilitado para que tú, por ejemplo, tengan tazas las cuales se puedan lavar, ¿ya? Y de hecho el mismo 594 obliga a que tenemos que tener superficies lavables, por ejemplo, que tú, los mesones, un refrigerador, una cocina o un microondas para poder guardar y calentar tu comida, ¿ya? Y más encima tenés que tener algún sistema de control de plagas. Eso te define. Ahora, lo que uno hace cuando, en el caso de una constructora, porque hacen trabajo al aire libre, claro, ¿ya? y al calor en el norte, No, o sea, fácilmente ya en estas fechas están haciendo sobre 25, 26 grados. claro. Y a mí me tocó trabajar en un verano en Diego Almagro. Y ahí Uf, el calor era fácilmente 35, 36 grados. claro, ¿Ya? Y nosotros, ¿qué hacíamos? Ya, en primera instancia, muchas veces el trabajador anda con su botella. O tiene una botella. O las empresas que hacen no colocan un dispensador de agua, sino que colocan pack con botellas con agua. ya. ¿Ya? ¿Y qué hace uno para cortar por lo sano? Ya, cuando ayer, no sé si ayer o anteayer, hablamos del protocolo de la exposición de radiación ultravioleta de origen solar. ¿Fue Sí, con usted o fue con otro curso? sí, con nosotros. Con ustedes, Sí. ya. Es que también hago legislación con el nivel 220, que ese ramo está en su último semestre, entonces también hablo algo parecido con ellos, por eso les preguntaba. Entonces, mira, cuando tú tienes protocolo, o mejor dicho, tienes esa guía técnica para la radiación ultravioleta, ya, cuando uno da cumplimiento, ¿qué hace? Coloca una cajita de madera, ¿ya? Uno lo hace incluso hasta con OCD y palo 2x2, coloca el bidón con agua y al ladito coloca vasos desechables. Claro, Y no 10. Esas por lo general vienen en bolsa de 20 o 30. Entonces uno qué hace, coloca los vasos y debajo coloca un basurero. claro. Eso era lo que pedían, y más aún Eso, en el tiempo actual de la pandemia, si eso era su mayor reclamo. sí, pues, y mira, incluso es más, ahí cuando uno ve ese caso, estoy pensando como la figura legal que se puede colocar ahí. Ahí en el fondo están haciendo una exposición, a ver, tú estás exponiendo a un trabajador a una situación de riesgo, ¿ya? Claro, La ley lo que te dice claramente que tú tienes que implementar o aplicar medidas de control. Lo que tú no puedes hacer es aplicar una medida o no aplicar una medida y colocar en riesgo la integridad física de una persona. Ahora, con tema de pandemia y ese punto de vista, también se puede tomar una lista de violación del código sanitario. claro. Entonces, hay actitudes y cosas que a veces no son lógicas. Y en negarse, oye, si comprar 30 vasos plásticos, ¿cuánto te sale? Sí, pues lo mismo que pensaba, era como muy simple la petición, no era nada, y la persona no, pues estaba cerrada, e incluso era súper violento en el discurso hacia los trabajadores. Les decía Mm, que no y que no le importaba, y el que no le gustaba que se retirara, porque que renunciara. no, pues la actitud no es adecuada. Claro. Mira, si incluso cuando yo trabajaba con esa empresa, nosotros al día estábamos gastando fácilmente 3 botellones de 20 litros. Fácilmente. Y la empresa ahí que no decía, si son tres, son cuatro. De esos frascos de litro de bloqueador comprábamos 2 a 3 semanales. Entonces,
ahí viene, por ejemplo, un tema a veces de desconocimiento, o quizás la empresa está haciendo una obra y quizás no estimaron bien sus costos y no tienen un ítem para eso. Claro. ¿Y sabes cuál es el factor? Claro, a veces también, Sí, como decía pues. usted, también es como es la visión de la empresa, simplemente. Mire, a mí en una época, no sé si para bien o para mal, me tocó hacer funciones de administrador de contrato. Y cuando me tocó esa función, me pidieron analizar un contrato. Y yo dije automáticamente, ¿sabes qué? Acá en la oferta que nosotros estamos haciendo no estamos contemplando los elementos de protección personal ni todas las cosas, ni exámenes ni nada. Y resulta que empezamos a sacar la cuenta entre exámenes, certificaciones, los cursos, bla, 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 y era una buena cantidad de plata. Pero que el mismo contrato que se estaba postulando daba el ancho para hacer eso, te daba las lucas. Entonces, la prevención de riesgos, chiquillos, debe partir desde ahí, desde que tú estás diseñando un proyecto, desde que tú estás diseñando un trabajo o se está postulando algo. ¿Ya? Y eso, por eso es importante lo que nosotros hagamos, por eso es importante entender las leyes, entender de que yo no voy a hacer un examen médico netamente para verificar lo que me dice el Código del Trabajo si el trabajador tiene la actitud de salud adecuada al cargo. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si tiene la audiometría mala o tiene, por ejemplo, esta condición que se da a las personas que están en altura? ¿Cómo se llama? Vértigo, por ejemplo. Y si tiene vértigo, ¿yo lo puedo exponer a trabajo en altura? No. No. Por eso es importante los exámenes médicos, pues si tampoco es por capricho. Claro. ¿Ya? Para entender más o menos eso. Bueno, la identificación de peligro, evaluación de riesgo y medidas de control es uno de los procesos principales para realizar prevención de riesgo en la empresa o organización. Permite tener una visión global de los riesgos presentes y permite focalizar los recursos en los riesgos de mayor criticidad. ¿Ya? O sea, chiquillos, si ustedes se dan cuenta, nosotros de prevención estamos pasando a hablar de dinero. ¿Ya? Y no es que el tema que la cultura es la plata. No, 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 no. No hay que entenderlo así. Lo que tenemos que entender de que la prevención de riesgo es parte de un proceso dentro de la organización, en la cual implica actividades, y esa actividad tiene que tener un recurso asociado. Y el recurso, chiquillo, no es solamente dinero, es tiempo y es personal humano. ¿Ya? Esos tres elementos principales. A grosso modo, yo identifico a una identificación de peligros, evalúo los riesgos y determino las medidas de control, o determinar medidas de control. Estos tres procesos, chiquillos, son procesos, ¿ya? Y esto también está dentro de lo que es, por ejemplo, el estándar ISO 45001, 88001 y distintos sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, ¿ya? Y esto es como el primer pilar junto con la normativa legal, ¿ya? Ahora, la evaluación de riesgo también, en algunos casos puntuales, tiene una obligación legal de hacerse en una forma, ¿ya? No quizás por un decreto, no quizás por una ley, pero sí quizás, por ejemplo, por una guía técnica o por una norma chilena que te dice, hazlo de esta manera, que es, por ejemplo, para el caso de ruido, ya que el caso está bien, bien marcado cómo tiene que hacerse. Bueno, identificación del peligro, identificación de las áreas administrativa, operativa y mantención. Y estos chiquillos los vamos a dejar destacados, ¿ya? Razón, motivo, vamos a empezar a trabajar este concepto en sí ya a partir de la próxima semana, ¿ya? Cuando uno identifica las áreas, en el fondo tú divides la empresa en distintos lugares, distintas zonas. O sea, por ejemplo, si tengo un supermercado, el área de bodega, por ejemplo, el área de ventas, ¿ya? El área, por ejemplo, panadería, lo que es carnicería, lo que es fruta, o también, por ejemplo, el área de atención al cliente o atención postventa, ¿ya? ¿Por qué es importante definir las áreas? Porque cada área va a hacer distintos procesos y distintas actividades. Y si yo tengo procesos distintos, actividades distintas, voy a tener también riesgos distintos. Un ejemplo sencillo. Un carnicero está expuesto a los mismos riesgos, por ejemplo, que una cajera en un supermercado. No. No, yo creo que no. No. O sea, ya por ejemplo, el atender a público ya implica un nivel de estrés. Más ahora en condición de pandemia. ¿Ya? Que muchas veces el trabajador que está trabajando, valga la redundancia, con personal,
o con gente tiene ya un miedo de poder cometer algún error y poder contagiarse. Ya, eso también es un fenómeno que se está dando. Pero, por ejemplo, también están expuestos a alguna agresión física, por ejemplo, a un asalto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el riesgo de un cajero o un vendedor, por ejemplo, son esos riesgos que quizás no va a estar en un trabajador, en una persona que está en una panadería o una carnicería, por ejemplo. Ya, un panadero quizás no va a estar expuesto al mismo tipo de riesgo de contacto con objetos cortantes punzantes, por ejemplo, al estar cortando o limpiando carne. ¿Ya? Por eso es importante en primera instancia empezar a dividir la empresa en las distintas áreas, ¿ya? Y eso vamos a tocarlo ya un poco más la próxima semana. Luego, identifico las áreas y hago una identificación de los procesos y las actividades que realizan en dichas áreas. O sea, lo que estamos conversando ayer era ver qué procesos hago y cuáles son las actividades que realiza cada uno de los procesos, ¿ya? Para luego empezar a ver los distintos elementos que tengamos que ver dependiendo del tipo de riesgo y dependiendo de la evaluación de riesgo que nosotros querramos hacer. Luego, ver los componentes del GEMA que se desarrollan e interactúan en las diversas áreas, como también en los distintos procesos, ¿ya? Y luego, hacer la identificación de peligro y riesgo asociado a dicha tarea, actividad o proceso, ¿ya? Hasta este punto lo vamos a dejar así, ¿ya? Recordemos que esto también va a ir variando dependiendo de la empresa y dependiendo del enfoque que tengamos. Ahora, lo que sí, nosotros para efecto de curso, vamos a estar trabajándolo desde esta perspectiva. Proceso, actividad, tarea, ¿ya? Incluso antes de proceso, tenemos que tener el área. Área con acento. ¿Ya? Entonces, chiquillos, área, proceso, actividad, tarea. Esto es lo que vamos a empezar a trabajar de aquí en adelante. ¿Ya? Vamos a hacer este enfoque nosotros. ¿Y por qué este enfoque y no los otros, que quizás que está acá, o el complemento de lo que vimos los otros días? Porque este es el enfoque que se da mayoritariamente por las normas ISO. ¿Ya? Para normas ISO y para algunos estándares específicos de seguridad. ¿Ya? Así que, chiquillos, para que esto lo anoten, igual quedó grabado, ¿ya? Para que también lo puedan seguir viendo. Bueno, el concepto de gente, equipo, medio ambiente corresponde al GEMA, ¿ya? Empezar a analizar todo esto, cómo se desarrolla, cómo se presenta, cómo se involucra dentro de lo que yo estoy haciendo, dentro de mis procesos, ¿ya? Para poder también entenderlo así. Recuerden, chiquillos, que si tengo algún riesgo que está en el ambiente, evaluación de tipo higiénica. Si tengo, por ejemplo, algún riesgo asociado directamente al movimiento de las personas o una parte física, esto tiene que evaluarse según la ergonomía directamente la gente. Y lo que esté tanto en equipos en materiales, quizás pueda también evaluarse desde un punto de vista de seguridad. Si hay algún tema también, por ejemplo, como exposición a ruido, se evalúa con higiene, contacto con energía, por ejemplo, caídas u otros elementos, ¿ya? También eso se puede ver con seguridad, pero se evalúa en las personas en sí. La evaluación de riesgo, chiquillo, es un proceso en donde se evalúan el o los riesgos que surgen de él o los peligros presentes, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. Y si ustedes se dan cuenta, acá hay un concepto adecuado de los controles existentes. Y esto sí o sí hay que entenderlo así. No es lo mismo evaluar un trabajo en el cual tú llegas y ya hay medidas de control que evaluar un trabajo en el cual no existe ninguna medida de control. Evaluaciones van a ser completamente distintas, completamente diferentes, chiquillos. ¿Ya? Y eso ténganlo claro. ¿Ya? No cometan ese error. Incluso es más, quizás ustedes se pueden dar cuenta a veces cuando les toca hacer esto, que tú estás evaluando un trabajo con medidas de control y las medidas de control no funcionan o no son las adecuadas. Por lo tanto, a veces, en ese caso, la evaluación de riesgo puede ser prácticamente igual a la no haber un trabajo sin ninguna medida de control, ¿no? También para poder tomarlo en cuenta. Bueno, la evaluación de riesgo también tiene otro elemento importante que ayuda a decidir si el o los riesgos son aceptables.
Y para nosotros, ¿qué significa que un riesgo sea aceptable? Que la probabilidad y la consecuencia sean bajas. O sea, que lo que yo estoy trabajando no me genere un accidente fatal, no me genere un accidente grave o no me genere un accidente con muchos días perdidos. Ya, eso más o menos uno tiene que entenderlo desde esa perspectiva. Ahora, la evaluación de riesgos, lo mismo, no se hace por nosotros solos, tiene que hacerse con el supervisor y con todos los trabajadores, ¿ya? Y si es una empresa, hacer y redactar un procedimiento para hacer la evaluación de riesgos y que éste sea conocido por toda la organización. En Seguridad Industrial 2, cuando estemos viendo los sistemas de gestión, vamos a ver también un tema de lo que son las tomas de conocimiento, las firmas, ¿ya? Y que también los distintos documentos que se generen o que se presenten deben tener, por ejemplo, una firma de aprobación, que estén todos en conocimiento de aquello, y también tener un número de registro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una versión de un documento es obsoleta y se cambió por otro, se saca, etcétera? ¿Ya? Que es el famoso llamado control documental o control de documentos. Los distintos sistemas de gestión también lo pueden nombrar como control de registros, ¿ya? También para poder tomarlo en cuenta. Bueno, riesgo aceptable, riesgo que se ha reducido a un nivel que pueda ser tolerado por la organización, teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política. La política, que es lo que también vamos a empezar a ver en la unidad 2 de Seguridad Industrial 2, es la base para poder hacer gestión en prevención de riesgo. Y una política, chiquillo, es la declaración que tiene una organización primero, en controlar sus riesgos, cumplir la ley y evitar y minimizar la ocurrencia de accidentes de enfermedades profesionales, ¿ya? También para poder tomarlo bien en cuenta ese concepto. Ahora, cuando nosotros hablamos de con qué herramienta evaluar riesgos, empieza a nacer siempre una herramienta bien sencilla y bien simple, que es el famoso VEP, el valor esperado de pérdida, ¿ya? Ahora, este tipo de herramienta me va a servir netamente para poder evaluar riesgos derivados de seguridad industrial, como caídas, golpes, cortes, o sea, contacto con objeto cortante y punzante, caída del mismo nivel, golpeado por elementos, etc. Para eso me sirve, porque yo con un VEP no puedo evaluar, por ejemplo, exposición a ruido. No lo puedo hacer, porque eso implica medición en el lugar de trabajo, ese valor de medición compararlo con un valor normativo de referencia. O sea, mido, comparo y decido. No es lo mismo que ver esto, que aplicar una fórmula matemática, y es una multiplicación, no es algo tan complejo también, para poder entenderlo así. Ahora, es una herramienta simple y sencilla de ocupar, que es el famoso VEP, y el VEP hay que entenderlo como el famoso valor esperado de pérdida, ¿ya? O es el valor que puede tomar cuando realmente ocurre una pérdida. Ahora, es un criterio matemático que permite evaluar la magnitud de un riesgo y esta contempla dos aspectos: la consecuencia y la probabilidad, y se expresa de la siguiente manera: VEP, probabilidad por consecuencia, ¿ya? Ahora, uno dice, ¿qué tan probable es que algo suceda? Y otra pregunta es, ¿y si eso sucede, cuál es su peor consecuencia? ¿Ya? La peor consecuencia siempre va a ser la muerte. Y después uno empieza a pensar, la muerte viene de un accidente fatal que puede ser en el momento o producto de cuando se hace el traslado o consecuencia del accidente. Y también tengo los accidentes graves que son 7. Ya, y si un trabajo implica eso, la consecuencia es alta. Por lo tanto, cuando le doy un valor, no le puedo dar el valor mínimo, tiene que ser el valor más alto. Y la probabilidad también viene asociado a algo, a la famosa exposición. O sea, entre más gente tengamos expuesta a un riesgo, la probabilidad va a ser más baja o más alta. Más alta. Más alta, ¿ya? Es como lo que dicen, como lo que hablan muchos, que mientras tú más salgas a un lugar, y va a aumentar la probabilidad de que, por ejemplo, te puedas contagiar con COVID, ¿ya? O sea, si tú, por ejemplo, no tienes conductas básicas como el lavado de manos, el uso de mascarilla, tú te estás exponiendo más. Por lo tanto, a mayor exposición, mayor probabilidad, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta eso. Probabilidad es la expectativa de que se desarrolle toda una consecuencia de causa y efectos hasta terminar en un resultado distinto al deseado.
Y lo que nosotros no deseamos es que ocurra un accidente. Eso hay que tenerlo bien claro. Ahora, acá ustedes ven una escala, ¿ya? Y esta es una de las cosas primarias que yo tengo que definir tanto para la probabilidad como para la consecuencia. La escala o la magnitud a la cual yo voy a hacer referencia. Ahora, yo puedo utilizar el valor 1, 2, 4. Puedo también utilizar el valor 1, 3, 5. O quizás puedo tener una 1, 3, 5, 7 o una 2, 4, 6. Y si ustedes se van dando cuenta, estoy dando escalas y valores distintos. ¿Y eso por qué? Porque la probabilidad que yo defina como y la consecuencia que nosotros definamos va a ser quizás para tu empresa, ¿ya? Como acá no tenemos nosotros una obligación legal así directa de que tú tienes que evaluar riesgo mediante un BEP y esta es la escala que tú utilizas, esto queda a decisión de la organización. Yo, empresa, decido que cuando evaluemos nuestro riesgo con un BEP, esta va a ser la escala para la probabilidad y esta va a ser la escala para la consecuencia, ¿ya? Para tomarlo de esa perspectiva. Ahora, yo soy más fanático de los números impares. 1, 3 y 5. ¿Ya? ¿Por qué razón, motivo? Cuando uno utiliza números pares, muchas veces es muy delgada la línea entre un riesgo serio y un riesgo mayor. Netamente por eso. Por eso me gustan más los números impares en este contexto. La consecuencia representa la magnitud o gravedad más probable de la pérdida operacional si varían los resultados con respecto a lo planificado o deseado. Yo lo tomo como que la consecuencia, uno se pregunta, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Si es un accidente fatal o grave. Si es accidente fatal o grave, para mí la consecuencia automáticamente salta. Recomendación, si estoy evaluando un accidente e implica eso, la matriz de riesgo siempre va a dar el valor máximo. ¿Ya? No tiene otra discusión. Porque esa consecuencia es tan alta que quizás tú incluso aplicando las distintas medidas de control, igual vas a tener una consecuencia. ¿Ya? Y eso hay que hacerlo, ojo. Y también lo otro, si tengo un trabajo que involucre ese tipo de accidentes, lo que yo no puedo hacer es no implementar una medida de control. ¿Ya? Y se lo doy, pero firmado que tienen que tomarlo desde esa perspectiva. ¿Qué sucede, por ejemplo, si muere un trabajador? Lo primero que te van a preguntar a ti, bajo el código del trabajo, ¿cuáles fueron todas las medidas de control que usted tomó para evitar que esto ocurriera? ¿Ya? Y pasa, chiquillos, pasa. ¿Ya? No vean como que no puede pasar. Una vez que yo tengo la probabilidad y la consecuencia, hago un cruce. ¿Ya? ¿Para qué? Para ver qué pasa, por ejemplo, si tengo la probabilidad y la consecuencia. ¿Qué pasa si tengo una probabilidad valor 2 y una valor 2? Ah, me da 4. Es moderadamente crítico. Y la idea es a cada riesgo darle un valor numérico. ¿Ya? Evaluarlo. Para ver bien qué sucede. Si la consecuencia es baja, es media o es alta, es crítico, no crítico, etc. Yo le insisto, esto que yo tomo acá, y que tomo acá, queda a decisión de cada empresa. Lo que sí tú tienes que tener claridad es que tú tienes que sí o sí evaluar los riesgos, pero la metodología que tú utilices es propia de cada uno. También lo importante de los niveles de criticidad es que también me va a decir también la frecuencia de cada cuánto de aplicar las medidas de control. Ahora, en altamente crítico intolerable, para mí prácticamente la diferencia es prácticamente lo mismo, no existe para mí diferencia. ¿Ya? Por lo tanto, el control podría dar prácticamente diario cada turno, ¿ya? Y eso también, chiquillos, queda a un criterio nuestro, ¿ya? Lo que sí dense cuenta, si el accidente que puede ocurrir es fatal o grave, el control tiene que ser diario. Ahora, si el trabajo es muy complejo, hay que tenerle un control constante, también para poder tomarlo en cuenta. Bueno, paso a seguir para evaluación de riesgo, seleccionar el área de evaluar, definir los procesos de actividades que se realicen en el área, identificar los peligros, reconocer los riesgos asociados, aplicar el BEP a cada uno de los riesgos, establecer las medidas de control según la jerarquía de controles, que es para el caso chileno o para nuestro caso, ¿ya? Establecer la frecuencia de revisión de dichos controles y elaborar el inventario de riesgos críticos. Y estos, chiquillos, vamos a verlo y trabajarlo ya en las próximas unidades. El concepto de inventario de riesgos críticos. Chiquillos,
la pregunta que le hago siempre, ¿les queda alguna duda? ¿Consulta? ¿No? ¿No? No, No, profesor. No, profe. ¿No? Ya, chiquillos. Quedó todo claro. Entonces, muchas gracias. Chiquillos, de igual forma, si ustedes saben que van teniendo dudas con alguno de estos aspectos, ustedes saben que está el chat de Moodle, ya, el correo electrónico, me hacen las preguntitas y lo por último lo conversamos en la próxima clase, ya. Y también recuerden que si quieren alguna explicación extra, tengo un horario de atención los días lunes de 11 a 1. Ya, profesor. Ya, chiquillos, Gracias. gracias a ustedes, que tengan buen día, cuídense mucho. Igualmente, chao, Cuídense. profe. Chao, chao. Chao.